Capítulo 1. Sobrevivir habría sido demasiado noble llamarlo un acto de fe, ya que Román Torchwin nunca había tenido mucha fe. Tenía algo en sí mismo, suficiente para seguir metiéndose en problemas, y lo que le quedaba lo depositaba en ella. Neo. Su hermana pequeña. Su segunda al mando. La única persona en quien confiaba en este mundo de mierda, y la única persona lo suficientemente loca como para confiar en él. Y acababa de verla caer por el borde de la aeronave a 3000 metros de altura como una hoja en un vendaval. Cortesía de una pequeña cazadora en prácticas exasperantemente persistente. El impulso de romperle los huesos a Caperucita Roja y volarle la tapa de los sesos surgió como un lobo hambriento que se araña las entrañas, desesperado por el sabor de la sangre. Pero un impulso más fuerte, uno que lo había impulsado desde la primera vez que sostuvo a su hermanita en brazos y pensó, demasiado pequeña, se apoderó de él. Caperucita avanzó y él retrocedió, hacia el borde. Se arriesgó a mirar por encima del hombro. Todavía podía verla surcando el aire, pero ahora era poco más que una mota en la distancia. Demasiado pequeña, lanzó un último golpe a Caperucita Roja, una distracción más que otra cosa, luego le dio la espalda, se cubrió el sombrero con una mano y dio un salto por encima del costado del barco. El cielo estaba repleto de Grimm. Solo necesitaba aterrizar con éxito. Y no morir antes de tocar tierra. El grifo que buscaba parecía un candidato ideal para eso si lo arruinaba. Pero más que su propia vida dependía de que lograra esta maniobra descabellada, la de Neo también. Aterrizó de lleno sobre el lomo del grifo, y antes de que éste supiera que lo había golpeado, arqueó su bastón sobre su cabeza y lo arrancó, clavándolo en el pico de la criatura como un freno en la boca de un caballo. Cuando chilló e intentó hacerlo rodar, giró su bastón en la dirección opuesta, y por suerte, la bestia no fue tan estúpida como para romperse el cuello intentando desalojarlo. Ya está, con calma, canturreó. El grifo chilló de nuevo, haciéndole zumbar los oídos, pero no intentó despistarlo una segunda vez. Volvió a mirar la aeronave una sola vez, y deseó haber podido saborear la mirada de asombro en el rostro de Caperucita Roja, mientras su boca formaba las palabras. ¿Qué? Román volvió a concentrarse en el asunto en cuestión, es decir, en descubrir cómo volar esa cosa. Experimentalmente, empujó hacia abajo con su bastón, y la criatura echó la cabeza hacia atrás contra su correa, pero él empujó con más fuerza, implacablemente, hasta que su pico se hundió y, a regañadientes, se lanzó en picado por el aire. Cuando tiró hacia arriba con la misma fuerza, batió sus oscuras y poderosas alas y ascendió. Respondió a sus movimientos de izquierda a derecha con la misma facilidad. De acuerdo. Rió triunfalmente. Se había acostumbrado tanto a que Caperucita Roja le echara a perder sus planes, que casi había olvidado la sensación de que uno saliera airoso. Ahora, tráelo. Envió al grifo en picado hacia la pequeña mancha blanca en la distancia. La criatura era rápida. Con solo unos pocos movimientos de sus extensas alas, pudo ver a Neo con claridad. Los Grimm volaban en círculos en el cielo a su alrededor como tiburones en el agua, y ella se aferraba a su sombrilla como a un salvavidas. Ya casi nunca la veía asustada, e incluso ahora, también parecía decidida, escudriñando el cielo y el suelo en busca de algo que pudiera ayudarla. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo acercarse. Él le devolvió la sonrisa. «Sube», gritó. El grifo chilló e intentó morderla, pero Román la empujó con fuerza con su bastón, y la criatura se zambulló debajo de ella. ¡No! Pájaro malo. Siseó. Neo retrajo su parasol cuando la bestia pasó por debajo de ella y aterrizó detrás de Román con un silencioso resoplido. Lo rodeó con los brazos por la cintura, aferrándose con todas sus fuerzas mientras surcaban el aire. Pero en cuanto se dio cuenta de que Román tenía alguna idea de lo que hacía, apoyó la barbilla en su hombro y lo apretó un poco más fuerte, solo un instante. «Te tengo», dijo, dejando escapar finalmente un suspiro de alivio. «No puedes dejarme tan fácilmente». La sintió estremecerse con una risa silenciosa. «Ahora, ¿cómo aterrizar esta ave?» La risa cesó. «Tranquila, lo tengo todo bajo control». Empujó con firmeza hacia abajo y a la izquierda, haciendo que el grifo volara más bajo en una espiral descendente gradual. Necesitaban alejarse de la ciudad, de la batalla. No les quedaba nada allí. Derribó al grifo, con cierta brusquedad, en una granja abandonada a pocos kilómetros de la ciudad. Antes de que la criatura pudiera intentar algo gracioso, saltó por encima de su cabeza, le metió la punta de su bastón en la garganta y disparó 3 veces seguidas. Cayó muerto a sus pies, con volutas de humo saliendo de su pico abierto. Neo saltó de su lomo antes de que su cuerpo se desintegrara en cenizas y aplaudió encantado.
Román hizo una ostentosa reverencia. ¿Ves? Tu hermano mayor no está del todo loco. Neo arqueó una ceja, expresando más con una mirada de lo que la mayoría de la gente logra con 12 palabras. Román se cruzó de brazos. Bueno, mi locura te acaba de salvar la vida. Ella se encogió de hombros sin comprometerse. Tal vez. Uf. ¿Qué tiene que hacer uno para que lo aprecien un poco hoy en día? Acabo de llegar en un maldito Grimm para rescatar a la damisela en apuros. Apuesto a que ningún cazador lo ha hecho antes. Debería, lo interrumpió a mitad de su diatriba, saltando y poniéndose de puntillas para besarlo en la mejilla. Su sonrisa descarriló por completo el resto de su diatriba. Él suspiró dramáticamente. Solo te sales con la tuya porque eres guapo. Dio golpecitos con los dedos en el mango de su sombrilla con intención. Guapo y letal, rectificó Román. Volvió a sonreír. Román empezó a caminar hacia el destartalado granero. Vamos, podemos acampar ahí esta noche y largarnos de aquí por la mañana. Neo miró inquisitivamente hacia Beacon. Hicimos nuestro trabajo, dijo Román. Ojalá Cinder lo recuerde si tiene éxito esta noche. Pero no nos quedaremos aquí para averiguarlo. Neo asintió con firmeza y lo siguió sin volver la vista atrás. Román despertó jadeando en mitad de la noche. Se había estado quemando vivo. La mirada abrasadora de Cinder fue lo último que vio antes de que las llamas lo envolvieran, carbonizando carne y huesos. Se cacheó, solo para asegurarse de que todo seguía allí. La pesadilla se había sentido tan terriblemente real, de verdad ansiaba tanto algún tipo de venganza por su parte. Le había pagado para que la ayudara a derribar a Beacon, y él lo había hecho. No iría a por él sin motivo. Era una chica ocupada, con conquistar el mundo en lo más alto de su lista de cosas por hacer. Mientras él se mantuviera alejado de su camino, no debería importarle si salía vivo del pueblo. No era como si él, precisamente, fuera a delatar a las autoridades. Le gustaba jactarse de haber sido su mano derecha, clave en sus planes, pero siendo honesto consigo mismo, probablemente ni siquiera notaría su ausencia. El desencanto era mutuo. Claro, al principio había sido divertida, una auténtica bomba. Pero al final, lo había asustado muchísimo. Sabía cuándo escapar. Casi le daría pena a esos otros dos gamberros si no supieran hacer lo mismo. Cualquiera que se acercara demasiado a Cinder estaba destinado a quemarse. Se recostó con las manos tras la cabeza y miró a Neo, que seguía durmiendo plácidamente en su rincón del pajar. No iba a desperdiciar su preocupación en nadie más. Tenía que protegerse a sí mismo y a los suyos. Nadie más lo haría. Cerró los ojos y deseó que la ansiedad persistente se disipara para poder volver a dormir. Solo quería descansar bien, ver la cara sonriente de Neo por la mañana y alejarse de Cinder, Beacon y las ruinas de su propio éxito. Y una taza grande de chocolate caliente humeante. Espera, ¿qué? Neo era el que disfrutaba de lo dulce. Bebía café solo y whisky como cualquier gánster que se precie. Entonces, ¿por qué demonios se le antojaba de repente chocolate caliente? Bueno, esto es menos que ideal, dijo una voz que vino de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Román se incorporó de golpe y agarró su bastón, mirando por el barril hacia la oscuridad que tenía delante. Nada se movió mientras escudriñaba las sombras. El granero estaba vacío, salvo él y Neo. La miró acurrucada, aún dormida. Tenía el sueño ligero. ¿Cómo no había oído esa voz? Román apretó los dientes y bajó el bastón. Puede que tengas razón, chaval, murmuró en voz baja. Quizás esté loco. Oh, sinceramente espero que no. Capítulo 2. Socios en, bueno, no crímenes, ¿quién eres? Siseó Román, con su mirada penetrante escudriñando cada centímetro del oscuro granero. ¿Y dónde estás? Es una historia un poco larga. Y me temo que te va a molestar. Pero te aseguro que todo esto me resulta igual de molesto. Se oyó un crujido en el heno, y Román miró a Neo, incorporándose y parpadeando con ojos legañosos. ¿Oíste algo ahora? Le preguntó. Ella pareció confundida y le hizo un gesto. Lo había oído hablar. Para sí mismo. Genial. Solo me siento inquieto, le dijo. Voy a salir a fumar. Vuelve a dormir. Ella bostezó y se dejó caer de nuevo en el heno, apagándose como una luz. Román se levantó, agarró su sombrero y su bastón, bajó por la escalera del pajar y salió, pensando que su misterioso visitante de medianoche la seguiría para continuar su conversación. La noche se había vuelto silenciosa. La batalla estaba decidida, de una forma u otra. Casi le daba igual. Se apoyó en el lateral del granero, encendió un puro y le dio una larga calada. Calmó sus nervios de punta.
Fumar es un hábito desagradable. Soy una persona desagradable, respondió Román. De nuevo, oyó la misteriosa voz con la misma claridad que si estuvieran uno al lado del otro, pero no veía a nadie. No había nada más que un campo vacío ante él y la pared del granero a sus espaldas. Pero la voz, masculina, suave y refinada, sonaba muy cerca, y también algo familiar, aunque no lograba ubicarla. ¿Tendría el hombre algún tipo de semblante de camuflaje? Si Román lograba mantener la conversación, podría determinar la posición del otro. Entonces, continuó, con tono autoritario, ¿qué demonios? En efecto. Bueno. Me llamo Ozpin. Román tosió humo. ¿Qué demonios? Reiteró para enfatizar. Estaba furioso. El plan de Cinder había sido derribar al director de Beacon junto con su academia. Pero una vez que el hombre se presentó, Román finalmente reconoció su voz. La había oído zumbando con demasiada frecuencia en anuncios y entrevistas transmitidas por las cadenas de noticias locales de Vale. Esta era definitivamente la misma voz, la voz de Ozpin. Y Ozpin era un cazador de gran renombre, cuyas habilidades y experiencia habían sido lo suficientemente formidables como para ganarse el puesto de director a la inaudita edad de 20 años. Un prodigio sin igual, lo habían llamado. Eso fue hace más de 20 años, antes de que Román hubiera cogido un arma. Si hubiera vencido a Cinder, Román no tendría ninguna oportunidad contra él. Esperaba que reaccionaras así. Pero créeme cuando te digo que no pretendo hacerte daño. Ya no. De hecho, espero que podamos llegar a un acuerdo. Incluso, me atrevería a decir, a una especie de colaboración. Sí, claro. ¿Qué tan tonto crees que soy? Hubo un silencio ronco. Bueno, pues que te jodan a ti también. Y vete a la mierda. No me interesa. Curiosamente, no parecía que el hombre buscara pelea. Pero Román dudaba mucho que solo quisiera charlar. El dedo de Román se acercó al gatillo de su bastón, pero seguía sin tener objetivo. Me temo que no puedo. Por favor, permíteme explicarte. Pero antes, necesito saber una cosa. ¿Sigues trabajando para Cinder? Román se rió. ¿Es una táctica de reconocimiento desesperada? ¿Vas a preguntarme sin más? No es asunto tuyo. Así que Cinder seguía viva. Pero Ozpin también. No tenía sentido. Si la batalla había terminado, uno de ellos debería estar muerto. Tus asuntos son míos ahora. Si tan solo respondieras a la pregunta, ¿mi negocio es el crimen, profe? Sí, lo sé perfectamente. No me refería a eso. Escucha, si intentas que me vuelva contra Cinder, no gastes tu tiempo. Nuestro acuerdo termina esta noche. Y nada me convencerá de arrancarle la cola a ese dragón. Bueno, eso es algo, al menos. ¿Cómo sigues vivo? Te estaba buscando. Román imaginó que casi podía sentir la molestia de Ozpin ante la pregunta. Fuera lo que fuese que el director estuviera haciendo para comunicarse con él así, empezaba a ponerlo muy nervioso. Dio otra calada profunda a su cigarro. ¿Es complicado y ahora quién evade las preguntas? Bueno, la verdad es que me da igual. Así que, como mínimo, he tenido un día estresante. ¿Has tenido? Bueno, Román definitivamente no se lo imaginaba. Ozpin estaba furioso. Si tan solo escucharas lo que tengo que decir, no soy uno de sus estudiantes soñadores, profesor. No tengo por qué escucharlo. Román estaba ahora convencido de que no había nadie más con él. La voz del hombre estaba demasiado cerca como para provenir de más de unos pocos metros de distancia, pero el humo del cigarro de Román flotaba en el aire a su alrededor, imperturbable. No había huellas en la hierba salvo las dejadas por los propios pies de Román, ningún sonido revelador de otra presencia humana, ninguna nube de condensación de otro conjunto de respiraciones cálidas mezclándose con el aire frío de la noche. La extraña voz sin dirección que solo Román podía oír, los insistentes intentos de persuasión verbal sin refuerzo físico, todo apuntaba a algún tipo de semblanza que involucraba ventriloquia, telepatía o alucinación. ¿Y cómo pretendes silenciarme? Román lo pensó un momento. Mucho alcohol. Dioses, suenas igual que alguien que conozco. No importa. Tienes que escucharme. Ah, ¿sí? Oblígame. Román dejó caer el puro y lo apagó con el bastón, luego se giró para volver adentro. O lo intentó. De repente, sus piernas habían dejado de funcionar. Ya me esperaba que dijeras eso. Las palabras salieron de la boca de Román sin su permiso. Era su voz, pero la dicción no era la adecuada. Él no hablaba así. Su postura también había cambiado. Estaba más erguido, con los hombros rectos y la barbilla levantada. No tenía control sobre nada.
Dio un paso adelante y giró el bastón de una mano a otra, como si probara el peso y el equilibrio por primera vez. No está mal. Estás en forma para la batalla. Y compartimos la misma arma predilecta. Al menos no tendremos que empezar de cero. Román intentó hablar, pero las palabras nunca llegaron a sus labios. ¿Qué demonios me has hecho? Ah, ¿ahora quieres que te lo explique? ¿Me prestas atención? Con creces. Bien. Entonces te sugiero que te pongas cómodo. Como dije, es una larga historia. De repente, Román recuperó el control, tropezó y se desplomó contra el costado del granero. Pensó que mejor se quedaba allí hasta que supiera qué demonios estaba pasando. Nuestra historia comienza hace mucho tiempo, en una época en la que la historia y la leyenda empiezan a difuminarse. Román se golpeó la cabeza contra la pared. Tienes que estar bromeando. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Román cuando Ozpin terminó de entretenerlo con cuentos infantiles enrevesados. Al hombre le encantaba tener un público cautivado. Eres un mago antiguo y poderoso, nunca usé la palabra antiguo, lo estoy usando. Y creaste a las doncellas que tanto le gustan a Cinder para que te ayudaran a proteger a la humanidad de tu ex genocida. Se trata de Salem, el jefe de mi jefe, con un poder que hace que Cinder parezca que está jugando con bengalas. Y van tras las doncellas porque esas 4 chicas mágicas son las únicas capaces de abrir 4 bóvedas secretas que contienen 4 reliquias divinas que juntas podrían destruir el mundo, así que las encerraste bajo las academias de los cazadores. Y necesitas mi ayuda en este divertido juego de mantenerlas a raya porque Cinder te quemó el trasero y reencarnaste uniendo tu alma a la mía como una especie de parásito, porque somos almas gemelas, o algo así. ¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? Supongo que esa es la esencia. Sin embargo, nunca especifiqué cuál era mi relación con Salem. Sí, esa parte la deduje del hecho de que pasó todo este tiempo intentando asesinarte y sabotear todo lo que tocas. Me parece bien. Aunque el hecho de que esa fuera tu primera suposición me preocupa sobre tus relaciones pasadas. Román se rió, un poco histérico. Hay muchos motivos para preocuparse, considerando que Cinder era la última. Ah. Bueno, eso es incómodo. Sabía que solo me estaba usando para mi imperio criminal, pero ¿has visto a Cinder? Hace muy poco ja. Claro. Bueno, en fin, fue divertido mientras duró, pero, hombre, si crees que tengo excesos de poder y una atracción malsana por el peligro, eso es todo lo que necesito saber. De verdad. Entonces solo tengo una pregunta, ¿sí? ¿Estás drogado? Ozpin suspiró. No. ¿Estoy drogado? No. Lo que afecta a uno de nosotros nos afecta a ambos. Román se rió entre dientes. ¿En serio? No te hagas ideas. ¿Entonces de verdad esperas que empiece a creer en cuentos de hadas y dioses? ¿Maldiciones y destino? ¿Una lucha eterna entre el bien y el mal? Nada es tan blanco o negro. Tienes razón. No lo es. Y con el tiempo empezarás a recordarlo todo tú mismo. Sé que ahora suena descabellado, pero las generaciones futuras hablarán de estos tiempos en cuentos de hadas. Eso sí, hay generaciones futuras que se los cuenten. Sí, y lo de salvar el mundo no es mi especialidad. Me tendrás. Y tendremos aliados, si todo va bien. Román no pudo evitar reír. Todo esto era demasiado surrealista. Quizás todavía estaba soñando. Tus aliados son mis enemigos, profesor. Sí. Desafortunadamente, ese es uno de los muchos obstáculos que tenemos ante nosotros y que debemos superar. Parece que todo esto sería mucho más fácil si hubieras elegido a otra persona. ¿Por qué yo? ¿Qué te hice? Atacaste a mis estudiantes en múltiples ocasiones. Y, si no me equivoco, estabas en la posición ideal para poner al ejército del general Ironuo de nuestra contra esta noche. No puedes probar eso. No. Y ahora no importa, porque eres todo lo que tengo. No sé por qué, precisamente por ti, mi alma se sintió atraída por la tuya al morir. En todas las demás reencarnaciones, ha sido con un alma gemela de alguien con ideas afines. Pero es un proceso involuntario que aún no comprendo del todo, y quizá no sea infalible. Así que todo esto es una gran confusión cósmica. Ni siquiera Ozpin parecía del todo convencido. Pero a Román no se le ocurría nada que el director de la Academia Huntsman tuviera en común con el jefe de la mafia. Ozpin entrenaba guerreros heroicos. Román comandaba criminales de sangre fría. Eran prácticamente polos opuestos. Quizás sea una desgracia fortuita. No me siento ni la mitad de culpable por cargarte con mis cargas que si fuera un inocente. Vaya, gracias. Al menos sabes que tú tampoco eres nada fácil.
Dicen que la consciencia es el primer paso para cambiar. No te estás tomando esto en serio, ¿verdad? No. Tienes una historia interesante, pero eso es todo. Que yo sepa, tu semblanza es control mental o alucinaciones, como la de Esmeralda. Que yo sepa, podría ser Esmeralda, inventando toda esta elaborada ilusión solo para fastidiarme. En ese caso, estás muerto, pequeño gamberro. ¿Hay alguien en quien confíes? Hay exactamente 2 personas y una de ellas soy yo. Entonces piensa en el panorama general. ¿Por qué yo, Esmeralda o cualquiera haríamos tanto por ti? Fuiste un actor relativamente menor en todo esto, y la ciudad de Vale fue la base de tus operaciones criminales. Ahora que ha caído, no tienes nada. No le importas a nadie. Dudo que Cinder sepa o le importe si viviste o moriste esta noche. Has dejado de ser útil para todos menos para mí. Pero eso solo si crees mi historia. Si no, tampoco estaría perdiendo el tiempo contigo. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Román ya había lidiado con todo eso. Había perdido todo lo que había construido durante toda su vida en una sola noche, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo una vez que todo se puso en marcha. El mejor camino a su disposición había sido el de menor resistencia. Podía ver que Cinder estaba decidida a conseguir lo que quería de una forma u otra, ya fuera que él la ayudara o la obstaculizara, y había llegado a creer que lo conseguiría. Al menos, al participar en sus planes, había podido escapar de la destrucción con Neo. Eso era lo único que realmente importaba. Se había construido desde cero antes, y podía volver a hacerlo. Por eso estoy reduciendo mis pérdidas y renovando mi negocio. Es hora de empezar de cero. Estoy pensando en un lugar con buenas playas, buena comida, un submundo criminal fragmentado y desesperado por un líder experimentado. No puedes escapar de esto, Torchwick. Los designios de Salem se ciernen sobre todo Remnant. Beacon fue solo el principio. Él también lo sabía. Salem no necesitaba las supuestas reliquias de Ozpin para sembrar su ruina. La ciudad de Vale humeaba en el horizonte, la luz de Beacon se había apagado. Solo necesitaba que la gente creara suficiente caos, y los Grimm harían el resto. El reloj del fin del mundo avanzaba y todos vivían con tiempo prestado. Pero si Román podía robar más, lo haría. Él y Neo aún podrían divertirse antes del fin del mundo. No voy a desperdiciar el tiempo que me queda en un plan heroico delirante sin la más mínima posibilidad. ¿No crees que el mundo pueda cambiar para mejor, verdad? El mundo solo empeora. Ese es un principio en el que siempre he confiado y nunca me ha fallado. Diablos. Es la razón por la que he llegado hasta aquí. Incluso si eso fuera cierto, y las cosas solo pudieran empeorar a partir de ahora, no pareces el tipo de persona que se rinde y acepta su destino. ¿No preferirías irte con una explosión, por así decirlo? Oh, créeme, tengo la intención de hacerlo. Lo que quiero decir es que tienes la oportunidad de hacer algo trascendental. Algo que dará que hablar. Mira, ese es el problema con gente como tú y Cinder. Creen que pueden vivir para siempre. Bueno, quizás sí. Pero yo no busco dejar huella en el más allá. Solo me importa el aquí y ahora. ¿Entonces no tienes consideración por el futuro? La única manera de llegar al futuro es sobrevivir al presente. No importa si no vives para verlo. Ozpin guardó silencio tanto tiempo que Román empezó a pensar que quizá todo había sido una extraña alucinación. Solo estaban él, las estrellas y el humo que se elevaba desde la ciudad a lo lejos. Román no estaba acostumbrado a la tranquilidad del campo. El aire quieto de la noche se sentía cargado, como si el mundo esperara algo. No quiero hacer esto, dijo Ozpin finalmente, sacando a Román de sus pensamientos. Pero me dejas con pocas opciones. A Román no le gustó cómo sonaba eso. En cuanto intentó moverse, sintió esa misma desconexión en su mente, y su cuerpo no respondía. La desesperación crecía, intentó contraatacar, pero ni siquiera sabía contra qué luchaba. No había competencia. Ozpin lo había dejado completamente fuera de combate. Lentamente, se puso de pie y luego comenzó a caminar de regreso hacia la ciudad en llamas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó Román. No me quedaré de brazos cruzados cuando el destino de la humanidad esté en juego, dijo, y a Román le resultó extraño oír esa frase salir de sus propios labios. Necesito un compañero dispuesto. He intentado convencerte de que esta es una causa necesaria, pero no puedo permitirme esperar a que veas las cosas desde mi punto de vista. No estoy seguro de que lo hagas nunca. Así que mejor vuelvo a Beacon y hago todo lo posible por llevarme a Cinder conmigo esta vez. No esperará un ataque tuyo, así que quizá lo consiga.
Eso sería un suicidio y lo sabes. Probablemente. En ese caso, encontrarás el destino que mereces y tendré otra oportunidad de reencarnar, lo que significa otra oportunidad de encontrar a alguien dispuesto a hacer los sacrificios necesarios por el bien común. Como si estuvieras a punto de sacrificar mi maldita vida sin siquiera ofrecer una lucha justa. Sí. En el gran esquema de las cosas, tu vida es prescindible. Simplemente no puedes verlo. Oh, lo veo muy claro. Tienes planes en marcha, y cualquier cosa, o cualquier persona, que se vea afectada por los engranajes es daño colateral. Usas a la gente. Lo sé, porque yo también lo hago. ¿Y ese ardid tuyo de matar a Torchwick para encontrar a otro ingenuo que lo sustituya? Es exactamente lo que yo haría si estuviera en tu lugar. Así que quizá no seamos tan diferentes, después de todo. Quizá tu alma ya no sea la que era. Su paso vaciló. Y Ozpin estaba lo suficientemente distraído como para que Román reuniera la concentración necesaria para mover un solo dedo, su arma se disparó con un estruendo, y la explosión de la bala explosiva lo lanzó hacia atrás 12 pies. Oh, iba a estar dolorido mañana, si vivía para verlo. Pero tan pronto como aterrizó en el suelo, Román luchó con uñas y dientes para arrebatarle el control a Ozpin, quien estaba preocupado por jadear en busca del aire que se le había escapado de los pulmones. Román logró ponerse de pie antes de que Ozpin se recuperara del susto, pero entonces sus piernas se bloquearon y casi mordió el suelo de nuevo. Mierda. No había forma de que todo esto pudiera ser una alucinación. Esto era real. Estaba en una lucha por su vida. Esto es ridículo, dijo Ozpin con voz entrecortada. Mi alma es más fuerte que la tuya. ¿Por qué luchas contra mí? ¿Qué quieres decir con por qué? Es mi vida la que está en juego. Tu vida manchada no vale las innumerables vidas inocentes que puedo salvar si tengo un compañero que luche con todo el corazón por lo que es correcto, en lugar de luchar contra mí en cada paso del camino. Ah, y tú decides cuánto vale una vida, ¿no? ¿Quién te crees que eres, una especie de dios? Román sintió que sus manos se cerraban en puños. Tú ayudaste a provocar estas atrocidades. Es justo que des tu vida para ayudar a rectificarlas. No te la daré, te la llevarás. ¿A eso le llamas justicia? Una mano se posó sobre el hombro de Román, lo que hizo que Ozpin se girara sobresaltado. Allí estaba Neo, mirándolo con preocupación y confusión. La explosión debió de despertarla. No, no. Intentó gritar Román. Fuera de aquí, Neo. Corre. Pero Ozpin seguía mirándola fijamente, y ella seguía mirándolo a él. Al cabo de un momento, se puso de puntillas y lo miró a los ojos con los ojos entrecerrados. Él no la reconoció, y ella lo vio. Al segundo siguiente, la punta de su fina espada estaba a escasos centímetros de su garganta. Era una ilusionista magistral. Por supuesto que pensó que era otra persona. Porque lo era. Eres muy perspicaz, dijo Ozpin, sin siquiera inmutarse ante su espada. Pero si intentas hacerme daño, solo le harás daño a él. El rostro de Neo se contrajo en conflicto. Mientras ella observaba más a fondo sus rasgos, él vio cómo el miedo se apoderaba de ella. Conocía a Román mejor que nadie, mejor de lo que cualquier ilusión podría imitar. Pronto, le quedó claro que el hombre que tenía ante ella era, y no era, su hermano. Lentamente, bajó la espada. Ozpin se giró y continuó caminando sin decir una palabra más. Román permaneció en silencio. Si Ozpin estaba dispuesto a dejar a Neo en paz, era mejor que se alejara lo más posible de ella, antes de que cambiara de opinión. Dio 5 pasos antes de que Neo se pusiera a su lado. Ozpin la miró sorprendido, pero ella simplemente lo fulminó con la mirada, enderezó los hombros y siguió caminando. Por supuesto que iba a quedarse a su lado. Sabía exactamente a dónde se dirigían, y eso no importaba. Seguiría a Román hasta el infierno y de vuelta. Aunque no hubiera vuelta atrás. Dile que se quede. No puedes dejar que venga con nosotros. ¿Por qué? Si ella está con nosotros, tendremos más posibilidades. A ella también la vas a matar. Parece que ya tomó su decisión. No depende de ella. Dile que le ordeno que se quede. Dile que, no sé, me devorarás el alma si da un paso más. Me da igual, solo, me iré sin oponer resistencia si consigues que se quede. Ozpin se detuvo, y Neo también. Observó cada uno de sus movimientos con cautela mientras él se giraba para observarla con más atención. Así que hay alguien que te importa más que a ti mismo. ¿Qué es ella para ti? ¿Una novia? Neo parecía a punto de abofetearlo, si no fuera a Román a quien le estaría dando. Es mi hermana, imbécil.
Ozpin se enderezó y sonrió de una forma a la que Román no estaba acostumbrado. Ya veo. Tienes algo oculto, Torchwick. Muy bien escondido, hey. Pero ahí están. Ahora lo noto. Quizás podamos trabajar juntos, después de todo. Claro, si estás dispuesto a aprender de mí. ¿Te parece justo? Román no iba a seguir poniendo a prueba la paciencia de Ozpin. Al menos, no mientras estuviera con ganas de cometer un asesinato-suicidio. Parafraseándote, profesor, me estás dejando con pocas opciones. Me alegra que hayas estado escuchando. Empezaremos tus clases mañana. ¿Clases? ¿En serio? En serio. Así que te sugiero que descanses, pero por ahora, te devuelvo el control. Román flexionó los dedos experimentalmente. Luego le sonrió a Neo, quien, si era posible, parecía aún más confundido que antes. ¿Me extrañaste? Neo hundió los hombros aliviada y le dio un suave puñetazo en las costillas. Eso era un sí. Román pensó que era hora de presentarlo. Así que ya conoces a Ozpin. Inmediatamente se tensó de nuevo al oír el nombre. Sí, ese es. Es un encanto una vez que lo conoces. De verdad, es un tipo encantador. Bueno, admito que quizá me pasé un poco de entusiasmo. Yo también he tenido un día estresante. Román suspiró al calmarse un poco sus instintos de lucha o huida, relajando su cuerpo. Ozpin, ella es Neo. No es tan dulce como parece. Neo hizo girar su sombrilla y, de alguna manera, hizo una reverencia amenazante. Román bostezó ampliamente. Tío, esa ha sido la conversación más agotadora de mi vida. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta por donde habían venido. De repente, ese mohoso pajar le pareció absolutamente celestial. Neo trotó a su lado y le enganchó el brazo con el mango de su sombrilla para que redujera la velocidad. Lo que quería era claro, una explicación. ¿Pero por dónde empezaría? Te lo contaré todo en el granero. Es una larga historia. Capítulo 3. Confianza. Román no consiguió el sueño reparador que tanto ansiaba. Sus sueños estaban plagados de visiones de infiernos apocalípticos, vastas guerras que azotaban continentes y hordas de Grimm que borraban la tierra, el mar y el cielo. Ah, y otra pesadilla en la que lo quemaban vivo, solo por variar. Tras dormir a ratos, se despertó de nuevo cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse por las vigas podridas, y supo que no podría volver a dormirse. Se tapó los ojos con el brazo y gimió. Supongo que no hay ninguna posibilidad de que solo fueras una pesadilla. Es curioso. Yo también me preguntaba lo mismo sobre ti, respondió Ozpin con tristeza. Así que las pesadillas fueron tu culpa. Estas transiciones siempre me generan mucho estrés, sobre todo esta. Ya lo controlaré. Más te vale, se quejó Román, demasiado cansado para sonar amenazante. Habría sido más fácil si tu sueño sobre Cinder no hubiera desencadenado recuerdos traumáticos de mi muerte más reciente, respondió Ozpin con amargura. Vaya. Ojalá lo recordara. ¿Daba calor o daba miedo? Yo, honestamente no podría decirlo. Sí, eso suena bastante bien. Neo se dio la vuelta y acarició la cara de Román hasta encontrar su boca y la tapó con la mano. ¿Cómo sabes que no estás silenciando a Ozpin? Murmuró bajo su mano. Entreabrió los ojos con una mirada soñolienta y mortal. Me da igual, los mataré a ambos. De verdad, se lo estaba tomando todo sorprendentemente bien. Claro, estaba tan enfadada con Ozpin como él, pero no podía desquitarse con nadie más que con Román, y en lo que a él respectaba, no había hecho nada para merecer su aflicción actual. Así que Neo había optado por reprimir su resentimiento para futuras salidas. Era un pequeño truco que había aprendido de su hermano. Román le apartó la mano de la cara y la volvió a colocar a su lado con una palmadita. Entiendo, dijo. Duerme bien. Estaré afuera. Se incorporó y se arrepintió de inmediato cuando su cuerpo se desquitó con él. Soltó un siseo. Me duele todo. También te culpo por esto, para que lo sepas. Tú fuiste quien detonó un potente explosivo casi a quemarropa. La fuerza de la explosión probablemente fue equivalente a ser atropellado por un camión. Sin duda, lo sentí así. Román empezó a bajar la escalera con cuidado. ¿Así que tú también sentiste eso? Por supuesto que lo hice. Bien. ¿Por eso no usaste tu aura para absorber el daño? ¿Querías hacerte daño solo para hacerme daño? Sí, vamos con eso. El sol salía grande y sangriento entre las colinas cuando salió. Corría una tonta superstición rural sobre amaneceres rojos como la sangre, pero Román no recordaba qué era. Nada bueno. Todas esas otras cosas con las que soñabas, dijo, mirando el horizonte rojo.
¿De verdad crees que eso es lo que viene? Si fracasamos, sí. ¿Por qué, de repente te ha remordido la conciencia? Sí, de repente hay una voz en mi cabeza que no deja de molestarme por todas mis fechorías. Se hace llamar Ozpin. ¿Eres hilarante? ¿Cuál es exactamente tu plan? Preguntó Román mientras subía por el sendero hacia la granja. Porque si es una variante de usar a Torchui como una vida extra, como si estuviéramos en un maldito videojuego, no me interesa. Necesitamos evitar que Salem se apodere de las reliquias. La de Beacon está segura por ahora. Supongo que se dirigirá a Aven a continuación. Así que ahí es donde nos dirigimos. Vaya, ojalá hubiera sabido eso mientras aún controlaba una aeronave. No era tu dirigible, y esta no es tu casa, tranquilo, solo estoy echando un vistazo. Con más ventanas rotas que no, y un techo que se balanceaba precariamente, la granja parecía aún peor que el granero, y probablemente ya había sido saqueada por bandidos. De todas formas, Román derribó la puerta de una patada. Había algunos cuadros torcidos colgados en la entrada, y el suelo estaba cubierto con una gruesa capa de polvo, de esos que no son rentables. Su entrada había levantado bastante, y estornudó casi nada más cruzar el umbral. Mirando fijamente las partículas ofensivas, se cubrió la nariz y la boca con el pañuelo y se adentró. Había una bolsa de lona colgada de un gancho en el recibidor, y la agarró al pasar. Torchui no es robo si las cosas han sido abandonadas. Al otro lado del pasillo estaba la cocina, su primera parada. Empezó a abrir armarios y a meter en la bolsa todo lo que aún parecía comestible. En su búsqueda, encontró comida enlatada, un par de cajas de galletas, un frasco de cecina y otro de fruta seca. Probablemente estas personas tuvieron que irse a toda prisa. Quizás tengan intención de regresar. O nunca salieron, dijo Román, cerrando la puerta de un armario con 4 arañazos largos y profundos en la cara. Viejos recuerdos de una noche pasada, el sonido de llantos y garras arañando la puerta, revolotearon en su mente, y los apartó como siempre. Vivir el presente también significaba no detenerse en el pasado. En fin, necesitaremos provisiones y vamos a arrastrarnos hasta Aven. ¿O quieres que me muera de hambre? Ozpin guardó, de nuevo, un silencio ostentoso. Román puso los ojos en blanco y siguió rebuscando. El último armario contenía unas latas de té, una bolsita de café molido y una lata de cacao en polvo. Román se quedó mirando la lata un buen rato antes de cogerla y guardarla en la bolsa. A Neo le gusta esta mierda, refunfuñó, y luego se preguntó por qué había sentido la necesidad de explicarse. Probablemente tengas razón. Nadie lo va a extrañar. Ozpin no puso más objeciones mientras Román registraba el resto de la casa, pero la verdad es que no quedaba mucho que pudiera servir. Además de la comida, logró rescatar un par de mantas y odres de agua, además de una navaja de afeitar. Al menos el tanque de agua no se había secado. Había suficiente agua corriente para lavarse y, después, poner una olla al fuego a hervir. Cuando Neo se levantara a una hora más razonable de la mañana, tomarían bebidas calientes y el mejor desayuno que Román pudiera improvisar antes de adentrarse en el nuevo infierno que Ozpin les tenía preparado. Cinder también había hablado de sacrificios necesarios. La idea de que simplemente estuvieran cambiando a un manipulador por otro le revolvía el estómago. Pero, al igual que antes, estaba entre la espada y la pared. Lo mejor que podían hacer por ahora era seguir sobreviviendo. Era en lo que eran buenos. Regresó al baño mientras esperaba a que hirviera el agua y se enjabonó la cara. Luego abrió la navaja, pero se detuvo al llevársela a la garganta. Se miró fijamente en el espejo del baño y preguntó, ¿tengo que preocuparme por ti y los objetos afilados? No voy a cortarte la garganta, si eso es lo que me pides. Román intentó que su mano no temblara mientras pasaba la hoja por su piel, pero no lo consiguió del todo y se cortó la mandíbula con el segundo golpe. Maldita sea. Estoy tan cansado. Se secó la sangre con el pañuelo y siguió caminando a un ritmo más lento. ¿No confías en mí?, observó Ozpin. Ya lo hemos dejado claro, dijo Román apretando los dientes. Tendremos que aprender a confiar el uno en el otro para sobrevivir. Lamento haber sido insensible. Hace mucho tiempo, me prometí a mí mismo que haría todo lo posible por coexistir en armonía con mis anfitriones, y no tengo intención de romper esa promesa ahora. A menos que me obligues. Fue un sentimiento conmovedor, pero en cuanto Román oyó las palabras obliga a la mano, su mano se contrajo y otra gota de sangre apareció en el lavabo. Mierda. Permíteme. Román vio como sus ojos brillaban de oro en el espejo mientras Ozpin tomaba el control.
A pesar de sus protestas de pánico, Ozpin simplemente terminó el trabajo con unos cuantos movimientos rápidos pero firmes de la navaja. Dobló la hoja y la dejó en el borde del lavabo. ¿Ves? Sigue respirando. Vaya, felicitaciones por no asesinarme con una navaja de afeitar. Ozpin suspiró mientras se miraba al espejo. No dije que esto no requeriría un tiempo de adaptación. Por ambos. ¿No crees que me pone nervioso mirarme al espejo y ver los ojos de un enemigo? Frunció el ceño. Bueno, ojo, ¿cómo luchas con el pelo en la cara así? Hay una cosa llamada percepción de profundidad. Se quedó en silencio al levantar el flequillo de Román. El verde esmeralda de su ojo izquierdo contrastaba marcadamente con el ámbar dorado del derecho, el color de las hojas moribundas en otoño. Hubo un silencio incómodo que Román finalmente sintió la necesidad de llenar. La heterocromía es cosa de familia. Le queda más bonito a Neo. Solo me hace parecer hipócrita. Eso no es lo que yo. Ozpin dejó caer el cabello sobre la cara de Román y sonrió con tristeza. Mis ojos eran de un color similar. Por un momento, casi me reconocí. Aunque no lo creas, nunca había tenido el cabello tan rojo. Giró la cabeza lentamente de un lado a otro. Es bastante llamativo. ¿Qué? ¿Lo del zorro plateado no te estaba funcionando? Ozpin se rió entre dientes. No, lo fue. Supongo que lo que quiero decir es que podría haberlo hecho peor. En cuanto a la apariencia, al menos. Román se burló. Por favor, no podrías haberlo hecho mejor. Soy un 10, carajo. Ozpin se rió. Bueno, podría haberlo hecho mucho peor. El pergamino de Román mostró un mensaje de Neo. ¿Dónde estás? Ozpin retrocedió y dejó que Román retomara el control. Tomó su pergamino de la encimera y respondió. Granja. Todavía hay agua corriente y comida que parece comestible. El desayuno estará listo para cuando te arregles. Ella respondió inmediatamente. Ya voy. Luego, un momento después. ¿Estás bien? Muchas respuestas posibles pasaron por su mente. Simplemente genial. Podría ser peor. Ozpin es un idiota enorme, pero ¿qué más hay de nuevo? No lo sé. No. Se decidió por. Aún respirando se detuvo en la puerta al salir del baño y se miró por última vez en el espejo. No soy tan superficial como para que puedas conquistarme apelando a mi vanidad. Se ajustó el pañuelo al cuello y echó a andar por el pasillo. Pero es un buen comienzo. Logró improvisar unos panqueques de harina de maíz de aspecto peculiar que quedaron sorprendentemente bien con suficiente jarabe Forever Fall. Y 2 tazas de chocolate caliente. Neo lo miró con curiosidad por encima del borde de su taza mientras bebían juntos en la mesa, pero Román fingió no darse cuenta. La ridícula bebida azucarada parecía poner a Ozpin menos nervioso, así que, según Román, valió la pena. Y estaba deliciosa. Incluso podría haberla considerado su bebida favorita, si tuviera 12 años. Oz dice que tenemos que ir a Haven. Oz. Dijo Neo con la boca abierta. Román también lo ignoró. A estas alturas, él y Ozpin eran lo más familiar posible, así que si eso no le daba derecho a usar su apodo, no sabía que lo haría. Joder. Ozpin ni siquiera había dejado de hablarle mientras se duchaba, lo cual, en realidad no le había parecido tan raro en aquel momento como ahora, en retrospectiva. Román se aclaró la garganta. No es el peor sitio al que podríamos ir. Tenemos contactos en Mistral. Dudo que necesitemos utilizar tus contactos. Román se desentendía cada vez mejor de Ozpin. Pero solo tengo que decirte esto una vez, para que lo sepas. No tienes que venir con nosotros. Neo entrecerró los ojos, advirtiéndole que eligiera con cuidado sus siguientes palabras. Y así lo hizo. Por lo que sabemos, esto podría ser solo otra misión suicida. El silencio de Ozpin al respecto no era tranquilizador. Y ni siquiera es nuestra pelea, Neo. Que yo esté metido en este lío no significa que tengas que unirte a mí. Neo se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Rodeó la mesa, con aspecto lo suficientemente furioso como para abofetear a Román en toda la cara, pero en lugar de eso, se recostó en el respaldo de su silla y lo abrazó con fuerza, apoyando la mejilla contra la de él. Él la había abrazado así incontables veces cuando eran niños, luchando cada día por sobrevivir en las calles de la capital. En las noches malas, cuando sentían que la muerte los perseguía y su prójimo no les mostraba piedad, la abrazaba fuerte para evitar que el frío se apoderara de su pequeño cuerpo y para comunicarle lo que no podía expresar con palabras. Cada vez, siempre había significado lo mismo. Algo así como, todo lo que tenemos es el uno al otro, y eso es todo lo que necesitamos. Entendido, dijo. Perdón por abrir la boca.
Ella le dio un golpecito juguetón en la cabeza, luego se enderezó tranquilamente y volvió a beber su chocolate caliente. Simplemente, nada de heroicidades, ¿de acuerdo? Si me ves hacer algo tremendamente estúpido, no sigas mi ejemplo. Ella se encogió de hombros sin comprometerse. Sin promesas. Tu hermana tiene el corazón de una cazadora. Román miró a Neo desde el otro lado de la mesa, bebiendo gratamente su chocolate caliente como cualquier joven normal. Era realmente excelente con las ilusiones. Solo ha tenido dos opciones: cazar o ser cazada. Después del desayuno, Ozpin dijo que necesitaba contactar con un socio suyo. A Román no le gustó nada la idea, pero Ozpin no le dio opción, retomándole el control con la misma facilidad con la que le arrebataría un juguete a un niño pequeño. Román se quedó en silencio, furioso en su interior. Neo se daba cuenta de cuando Ozpin tomaba el control, y no se apartaba de él hasta que Román recuperaba la compostura. A Ozpin no pareció importarle. Salió con Neo a su lado, observando cada uno de sus movimientos. Román esperaba que usara su pergamino, pero en lugar de eso, levantó el bastón de Román y disparó una sola carga hacia el cielo. En lugar de brillar con el rojo brillante habitual, esta explotó en un estallido de verde esmeralda. Debería llegar enseguida, dijo Ozpin, bajando el bastón. A pesar de su tono seguro, Román sintió una repentina punzada de preocupación. Parecía que se le había ocurrido que su colega no viniera, que no fuera la única baja de la batalla. Pero intentó desestimar esa sensación rápidamente. Llegará, repitió Ozpin, aunque solo fuera para sí mismo. Quienquiera que fuese, era claramente importante. ¿Cómo hiciste eso con mi bastón? Magia, dijo Ozpin simplemente. Claro. Magia. Oye, si tú tienes poderes mágicos, ¿eso significa que yo también los tengo? Paso a paso, Torchwick. Primero necesito saber si puedo confiar en ti. Aunque, hablando de magia, ¿cómo llegaste hasta aquí? No he visto ninguna aeronave ni restos. Sí, salté desde un dirigible en perfecto estado y me subí a la espalda de un grifo. No estás mintiendo. ¿Puedes saber cuándo estoy mintiendo? Sí. ¿Eso no te concierne? Román se encogió de hombros para sí. Es un poco molesto. Pero no tengo nada que ocultar. No soy tímido sobre quién soy ni lo que hago. Soy un libro abierto. Neo incluso le había dicho que tendía a compartir demasiado. Bueno, pues lo había escrito en una nota adhesiva y se la había pegado en la boca. Tenía maneras muy efectivas de transmitir su mensaje. Un cuervo que se había posado en el árbol sobre ellos llamó la atención de Ozpin. Inclinó la cabeza para observarlos y emitió un graznido áspero. Sí, soy yo, le dijo Ozpin al cuervo. Sé que esto no pinta bien, pero él y yo hemos llegado a un acuerdo. Más o menos. Oz? ¿Por qué le hablas a un pájaro? Preguntó Román con su voz más tranquila, como si dijera apaciguar al lunático poniendo tu vida en sus manos. Ozpin decidió seguir hablando con el pájaro en lugar de con Román. Te prometo que puedes bajar sin problema. Neo va a pensar que hemos perdido la cabeza. Ya lo miraba a él y al cuervo con expresión de profunda perplejidad. Entonces, el cuervo se lanzó de la rama, y donde debería haber aterrizado frente a ellos, Crow Branwen se alzó en su lugar. Lo único que impidió que Román saltara 2 metros y lo golpeara con su bastón fue Ozpin. Neo retrocedió un paso y desenvainó su espada un poco, pero no atacaría a menos que determinara que Román estaba en peligro. Sería una pelea que tal vez no podría ganar. Crow también era un cazador con un historial impresionante, aunque variopinto. Crow lo miró de arriba a abajo lentamente e hizo una mueca. Vaya, mierda. Capítulo 4. ¿Consecuencias? ¿Crow es un cuervo? Es un poco obvio, ¿no? ¿De verdad eres tú el que está ahí dentro? Preguntó Crow, invadiendo el espacio personal de Román y mirándolo fijamente a los ojos, desconcertantemente. Los ojos de Crow eran de un rojo alarmante, como 2 charcos de sangre. Román percibía el olor a alcohol en el aliento del otro hombre, pero parecía lo suficientemente sobrio como para ser peligroso. Aún así, Román deseó poder burlarse y mostrarle el dedo medio, pero Ozpin mantuvo un lenguaje corporal neutral y no amenazante, con ambas manos agarradas al mango de su bastón frente a él. Lo es. Y me gustaría que me devolviera mi bastón. Aparentemente, como una especie de frase en código, eso era todo lo que Crow necesitaba oír. Extendió la mano hacia atrás y desenganchó un cilindro de plata intrincadamente tallado de su cinturón. Lo miró por un momento, casi como si se resistiera a separarse de él, pero luego se lo arrojó a Ozpin.
Cuando Oz lo atrató, apretó una palanca en el costado del mango, y el mango del bastón se extendió con un chasquido brutal. Gracias. Ya me siento un poco mejor. Retrajo el mango una vez más y enganchó el bastón en las trabillas del cinturón en la parte posterior del abrigo de Román. Los hombros de Crow se hundieron aún más y gimió. Maldita sea, Oz, ¿por qué él? Ozpin desvió la mirada. Eso es algo que aún no he determinado. Aún así, las cosas son como son, y debemos sacarles el máximo provecho. La atención de Crow se centró en Neo, que estaba al flanco de Ozpin, con la mano aún firmemente agarrada al mango de su sombrilla, lista para la pelea. ¿Y qué pasa con esa pequeña sensación de señorita asesina? Al parecer, estos dos son un paquete. Hermano y hermana. Crow se burló. Yo que tú no le daría la espalda. Creo que puedo confiar en ella en lo que respecta a los intereses de Torchwick. Luchará a su lado, sin importar de qué lado esté. Neo es mudo, no sordo, así que podrían dejar de hablar de nosotros como si no estuviéramos aquí. ¿Tienes algo que aportar a la conversación, Torchwick? Preguntó Ozpin. Román odiaba cómo Ozpin lo hacía parecer, como un académico viejo y polvoriento dando una conferencia desde una torre de marfil. Sí, dile a Feathers que mi hermana asesina hace un pastel de mirlo buenísimo. No le voy a decir eso. ¿Qué dijo? Preguntó Crow. ¿Me está hablando mal? Dile que si no fuera por la mala suerte que tuvo al enredarse contigo, ya le habría quitado ese sombrero y la cabeza. Te entiendo, cabeza de chorlito. Y eso es muy gracioso, viniendo de un hombre adulto con capa. Ozpin se frotó las sienes y suspiró. Siento que me va a doler la cabeza. Neo lo miró con preocupación y luego le lanzó a Crow una de sus miradas más letales. Crow levantó las manos a la defensiva. Oye, creo que él empezó. Lo estoy terminando, dijo Ozpin. Tenemos asuntos más importantes que discutir. Crow, quiero el resumen de lo ocurrido en Beacon después de mi desaparición. Salió la señora Nikos sana y salva. Crow bajó la cabeza, su ira disminuyó como el aire de un neumático, dejándolo desinflado. Ella regresó, Oz. Y cayó luchando como una cazadora. Román casi se vio invadido por una oleada de profundo remordimiento por aquella chica que nunca había conocido. Era aterrador. Pero también le resultaba familiar, como si hubiera experimentado esa pérdida innumerables veces. Ella, si tan solo hubiera, Ozpin apretó el mango del bastón de Román. ¿A quién más perdimos? Tú y Pirra fueron las únicas bajas de Beacon, pero muchos civiles no llegaron al punto de evacuación, y por lo que vi, supongo que al menos un par de estudiantes de las otras academias no volverán a casa. Por si fuera poco, ese Wyvernin utilizó el transmisor de la torre. Se interrumpió toda comunicación con los demás reinos. La transmisión de Cinder fue lo último que vieron. Y el miedo se propaga como una enfermedad, dijo Ozpin. La batalla en Beacon podría haber terminado, pero sus consecuencias se sentirían en Remnant. Tal como Cinder pretendía. Ironuod insistió en que no tenía idea de por qué sus soldados se volvieron contra nosotros, pero ya hizo una retirada táctica de regreso a Atlas, y se dice que están a punto de cerrar sus fronteras. Si logras comunicarte con él, dile que aumente la seguridad en sus naves de mando. Esto también aplica a la ciberseguridad. ¿Hackearon a los malditos soldados? Gruñó Crow. Sus ojos carmesí se entrecerraron con sospecha. ¿Fue él? Ozpin suspiró. Ya no importa. Crow se quedó inmóvil, y Román vio en sus ojos el momento en que su ira pasó de su enemigo a su amigo. ¿Lo estás defendiendo? Lo necesito, Crow, dijo Ozpin, exasperado. Si algo he aprendido de todo este desastre hasta ahora, es que no entiendo el proceso de reencarnación tan bien como creía. No tengo ni idea de qué clase de persona podría acabar siendo. Al menos Torchwick tiene el potencial de ser útil. Es el diablo que conocemos. No puedo discutir contigo sobre esos puntos, dijo Crow apretando los dientes. Pero debería sufrir por sus crímenes. ¿Y a quién ayudaría eso? Las víctimas, Oz. Crow parecía a punto de arremeter, y Neo adoptó una postura defensiva frente a Ozpin. ¿No te hice sufrir por tus crímenes, Crow? Y esa era una historia que a Román le habría encantado escuchar, pero la mirada herida del cazador hizo que Ozpin cambiara de táctica. ¿Qué quieres que haga exactamente? ¿Entregarme a las autoridades? La ciudad está invadida. El sistema de justicia penal seguramente ha colapsado. Y si por algún milagro queda alguien a quien entregarme, ¿esperas que simplemente me consuma en la cárcel, donde no seré de ayuda para nadie? Ozpin negó con la cabeza. El sufrimiento solo genera más sufrimiento, dijo, mirando a Neo.
Y, sinceramente, tenemos peces más gordos que pescar. Torchwick no orquestó este ataque. Y no podemos permitirnos malgastar nuestros esfuerzos en cada uno de los peones de Salem. Especialmente en aquellos que ya ha sacrificado. Crow seguía con la mirada perdida, pero respiró hondo y retrocedió. Neo hizo lo mismo. Eres un estratega frío, Ozpin, dijo. Probablemente tengas razón. Pero eso no lo hace menos jodido. Sufrirá, si eso es lo que te preocupa, dijo Ozpin. Esta no es una vida fácil. Crow finalmente perdió esa mirada dura. Lo sé. Sacó una petaca y un cinturón. ¿Puedes hacerme una promesa? Eso depende de lo que sea. Crow lo miró fijamente. Dijiste que cada reencarnación te cambia. Otra poderosa emoción amenazó con abrumar a Roman, esta vez, un presentimiento que no le pertenecía. Mira esto, Oz. Es algo tan gradual. Ozpin tiró del pañuelo de Roman con timidez, pero luego se contuvo y bajó la mano. Me vendría bien un amigo a mi lado, dijo. Sin mencionar que me siento un poco superado en número. Hizo un gesto amplio que los englobaba a él y a Neo. Crow parecía dolido. Hay algo más que no te he dicho todavía. Se trata de Ruby. En ese instante, el cazador recuperó la guardia, irradiando inquietud. Tienes a Torchwick bajo control, ¿verdad? Si intenta hacer algo que no te guste, ¿puedes detenerlo? Sí, dijo Ozpin. Ya no representa una amenaza para nosotros. ¿Qué ocurre, Crow? Está bien la señora Rose. Ella derrotó a Wyvern. Ella sola. Él y Ozpin intercambiaron una mirada significativa. Así que ha comenzado a desarrollar todo su potencial, dijo finalmente Ozpin. Pero se ha pintado una enorme diana en la espalda en el proceso. La cosa no parece estar muerta. Al menos, no se ha desintegrado como debería. Su cadáver petrificado sigue aferrado al costado de la torre, atrayendo a más Green y anunciando a cualquiera que sepa que buscar lo que sucedió allí arriba. Y Ruby aún no ha despertado. La llevé a casa para que se recuperara, junto con Yang. Estarán bien, pero son vulnerables. Y vale, Glinda y los demás profesores están haciendo todo lo posible por proteger a los refugiados, pero hay demasiados. No puedo irme. Todavía no. Bajó la cabeza. Lo siento. Ozpin extendió la mano como si fuera a ponerle una en el hombro, pero vio la mano enguantada de Roman en lugar de la suya y se lo pensó mejor. Por supuesto. Deberías quedarte donde más te necesitan. Estaré bien. Intentó sonreírle con consuelo, pero fue, como mucho, indeciso. Podrías volver conmigo, sugirió Crow, pero tampoco le entusiasmaba. Ya sabía la respuesta de Ozpin. No creo que sea prudente, dijo Ozpin. Por varias razones. No quiero causar más dolor, pero por ahora, debo ser reservado. Sí, suspiró Crow. Lo sé. No te preocupes, guardaré tus secretos. Como siempre. Gracias, Crow, iré a verte cuando pueda. Supongo que vas a refugio, ¿no? Ozpin asintió. No tardaré. Toma, te daré tu nueva información de contacto. Crow sacó su pergamino y Ozpin hizo lo mismo. Al colocarlos uno sobre el otro, Roman Torchwick apareció como contacto en el pergamino de Crow, y Crow Branwen en los contactos de Roman. La comunicación con todo el reino ha sido irregular desde que cayó la torre, pero si es urgente, vuelve a avisarme y vendré volando. Su ayuda ha sido invaluable. Estoy seguro de que no lo digo lo suficiente, dijo Ozpin. No los entretendré más. Le ofreció la mano con cautela. Crow lo miró fijamente hasta que Ozpin empezó a retirarlo, pero entonces lo agarró y lo abrazó con fuerza, sobresaltando tanto a Ozpin como a Roman. Cuídate, Oz, murmuró. Entonces, con un aleteo de plumas, desapareció, volando sobre las copas de los árboles. Has estado muy callado, dijo Ozpin, una vez que Crow desapareció de la vista. Neo se señaló a sí misma con aire interrogativo. Disculpa, estaba hablando con tu hermano. A veces prefiero escuchar. Neo lo miró con los ojos entrecerrados e hizo un gesto de espanto con las manos. Ozpin captó el mensaje y le devolvió el control a Roman con un suspiro cansado. Había pasado tanto tiempo esta vez que Roman casi se desploma y tuvo que apoyarse en un árbol un momento mientras recuperaba el sentido de sí mismo. Nos hemos topado con un grupo muy extraño, Neo, dijo finalmente, encendiendo un cigarro. Ella asintió con énfasis. He visto algunas semblanzas extrañas, pero convertirse en pájaro, eso sí que es nuevo. Esa no es su semblanza. Le di esa habilidad para que pudiera recopilar información para mí. Bien. Convertiste a tu amigo en un pájaro. Eso es especial. Es práctico. Estoy seguro.
¿Y Caperucita también tiene unas bajo la manga? Ruby es mucho más fuerte de lo que crees. Román exhaló humo entre los dientes. Eso explica por qué ha sido tan pesada. Aún así, si la vuelvo a ver, casi pienso, discúlpate e intenta resarcirte, intervino Ozpin, con la maldita voz de Román. Neo se sobresaltó y lo miró sorprendido. ¿Qué? ¡No! No me pongas palabras en la boca. La volveremos a ver y no permitiré que le pongas un dedo encima. No puedes obligarme a jugar limpio con ese mocoso, gruñó Román. Puedo, de hecho, y lo haré si es necesario. Pero sería más fácil para ambos si simplemente fueras cortés por tu propia voluntad. Román tenía ganas de gritar, pero también sentía que Ozpin estaba listo para retomar el control si se ponía violento. Mordió el puro y aspiró profundamente, intentando con todas sus fuerzas quemarse los pulmones. Oye, Oz, parece que vamos a hacernos la vida imposible de ahora en adelante. ¿No hay alguna manera de que pases al siguiente idiota sin matarme? ¿Y si encontramos a un sacerdote y le pedimos que me haga un exorcismo? La pregunta pareció ofender al difunto director. No estás poseído. Nuestras almas están entrelazadas. Con el tiempo, llegaremos a pensar y sentir cada vez más parecidos, hasta que compartamos cada sentimiento interior y nuestras dos almas se conviertan en una sola. El proceso es irreversible una vez comenzado. Si vives lo suficiente, ni siquiera la muerte nos separará. Si no, me temo que estaremos unidos hasta que la muerte nos separe. Román tiró su cigarro al suelo y lo aplastó contra la tierra con su bastón. Quiero el divorcio. Capítulo 5. Sin rastro. La insistencia de Ozpin en que todo este asunto de las almas gemelas era irreversible y probablemente eterno, asustaría a Román si se permitiera pensarlo más de 2 segundos seguidos. Pero Oz tenía razón en una cosa. Román no era de los que se quedan de brazos cruzados y aceptan su destino. Necesitaba más información. Hasta ahora, solo tenía la insoportablemente críptica palabra del director para todo esto. Necesitaba averiguar qué demonios estaba pasando, porque Ozpin no se lo había contado todo. Siempre que Román se sentía introspectivo, normalmente cuando Ozpin tenía el control y no tenía nada mejor que hacer, intentaba percibir los nuevos contornos en su mente, para ser más consciente de su presencia. Era como caminar por un pasillo de puertas cerradas. Pero Román era bueno con las cerraduras. Tenía un agudo sentido para cómo se movían los pestillos, qué palanca usar, cuándo aplicar presión y cuándo aflojar. Nunca se había encontrado con una cerradura que no pudiera abrir, una caja fuerte que no pudiera forzar. Era solo cuestión de tiempo y paciencia. Pero necesitaba más espacio para trabajar, fuera del foco de las constantes sospechas de Ozpin. El propio Ozpin había dicho que quería confiar en Román. Román solo tenía que darle razones para hacerlo. Así que seguiría con el plan de Ozpin, por ahora. Y conseguiría toda la verdad del misterioso director de una forma u otra. Reunieron sus provisiones y se pusieron en camino poco después de que Crow se marchara. Había Grimm acudiendo en masa a la capital desde todo el reino, así que, por mucho que les hubiera venido bien otro día de descanso y recuperación, quedarse demasiado cerca de la ciudad era buscarse problemas. No tenemos mapa, señaló Román, cambiándose la bolsa de provisiones de un hombro a otro por 4ª vez en 20 minutos. Era lo suficientemente pesada como para ser molesta, como si hubiera metido a Neo en una bolsa y hubiera decidido llevarla de un lado a otro. Buscaba un vehículo que pudieran adquirir. Cualquier vaga esperanza que Román tenía de que la falta de un mapa disuadiría a Ozpin de sus grandes planes se desvaneció rápidamente. No te preocupes, conozco el camino. Fantástico, suspiró Román. Neo, ¿seguro que eres capaz de caminar hasta Mistral con esos tacones? Ella asintió con decisión y siguió caminando. Había dejado de crecer hacía años, pero seguía luchando por cada centímetro que podía conseguir. Además, se negaba a permitir que su hermano vistiera mejor que ella en ninguna situación. De acuerdo, dijo Román con duda. Pero no te pongas insolente conmigo. Dentro de 10 millas, su voz se apagó. Un hombre a caballo venía hacia ellos por el camino. Tenía la espalda encorvada sobre su corcel, la ropa gastada y polvorienta, y el sombrero de paja de ala ancha que usaba para protegerse del sol en su rostro envejecido parecía haber sido roído por ratones en varias partes. Un granjero, al parecer. Bueno, Román habría preferido algo con motor, pero un caballo serviría en caso de apuro. Saludó al hombre con un gesto amistoso, y los dos grupos se detuvieron donde se encontraron. El granjero miró al joven y a su delgada compañera, observó sus ropas arrugadas y el único saco de pertenencias que los separaba, y sus amables ojos azules se llenaron de lástima. El muy ingenuo.
¿Son ustedes dos refugiados de la ciudad?, preguntó. Román inclinó la cabeza, fingiendo pena. Fue horrible. Nunca había visto tantos Grimm. Neo se apresuró a asumir el papel de la niña asustada, agarrando la manga de su hermano y apartando la mirada del desconocido. Normalmente, ambos tomarían lo que quisieran o pedirían que otros se lo hicieran. Pero con Ozpin alerta y capaz de frustrar los planes de Román en cualquier momento, tuvieron que recurrir a los métodos más sutiles que habían usado en el pasado. Como si fuera una señal, la voz de Ozpin murmuró en su mente. ¿A qué estás jugando, Torchuik? No sé en qué se está convirtiendo este mundo, dijo el granjero con gravedad. ¿Tienen hambre? Mi casa no está lejos. Mi esposa y yo estaríamos encantados de compartir una comida con ustedes antes de que sigan su camino. También les ofrecería pasar la noche en nuestra habitación de invitados, pero en sus circunstancias, con todos los Grimm alrededor, dio una palmadita a la enorme escopeta atada a su silla de montar con la mayor amabilidad con la que Román había visto jamás a un hombre llamar la atención sobre su arma. Primero tengo que proteger a mi familia. ¿Entienden? Román lo entendió perfectamente. Gracias por la amable oferta, pero aún nos queda mucho camino por recorrer hoy. Mi hermana y yo vamos camino a Mistral. Allí está nuestra familia. ¿Mistral?, repitió el granjero, sorprendido. ¡Qué largo viaje! Sí. Y no tenemos medios de transporte. Lo perdimos todo en el ataque. Bueno, todo menos nuestro dinero. Román mantuvo la voz dócil al decir, al ver ese corcel tuyo, esperaba que estuvieras dispuesto a desprenderte de él por cierta suma. El granjero pasó la mano distraídamente por el pescuezo castaño rojizo de su caballo. Bueno, negó con la cabeza, tomando una decisión. Está claro que la necesitas más que yo. ¿Cuánto puedes darme por ella? ¿Le parece justo 500 gravámenes? De acuerdo, dijo el granjero. Desmontó, alzando el arma y sacando algunas otras pertenencias inútiles de la alforja, y luego le dio al caballo una última caricia cariñosa en la mejilla. Se llama Humber. Te llevará a donde necesites ir. Le entregó las riendas a Román, quien las aceptó con un humilde gesto de agradecimiento. Hermana, querida, págale el buen hombre. Neo rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó la suma acordada. Le entregó las tarjetas al granjero con una sonrisa de agradecimiento. ¿Seguro que puedes volver a casa sano y salvo desde aquí?, preguntó Román, anticipándose a la pregunta de Ozpin antes de que pudiera formularla. Sí, mi granja está justo al otro lado de esa colina. Señaló hacia la dirección por la que habían venido, donde Román recordaba haber visto una puerta y un sendero de tierra irregular que salía de la carretera principal justo al doblar la curva desde donde estaban. Son ustedes dos los que me preocupan. Les deseo un buen viaje y una puerta abierta al final del camino. Gracias, dijo Román. No olvidaremos pronto su amabilidad. Colocó las provisiones en la alforja y luego alejó al caballo un poco más adelante para poder murmurar en voz baja. Supongo que sabes montar a caballo. Puedes montar un grifo, pero no un caballo. ¿Lo haces o no lo haces?, susurró Román. Lo haré. Si me dejas tomar las riendas. Qué gracioso, dijo Román. Hazlo. Al instante siguiente, Román simplemente observaba mientras montaba el caballo con facilidad y le tendía la mano a Neo. Ella la miró con recelo, pero la aceptó y le permitió ayudarla a subir. Se sentó detrás de él, rodeándolo con los brazos. Ozpin saludó al granjero con un gesto de su sombrero y se marchó, dejando atrás las ondulantes colinas doradas para adentrarse en un frondoso bosque verde. Me sorprendiste, Torchuik, dijo Ozpin tras un rato de cabalgar en silencio entre los árboles. Esperaba que intentaras robar el caballo, pero eres muy capaz de ser educado cuando quieres. Cuando quiera, coincidió Román, con aires de suficiencia. El optimismo de Ozpin era su punto débil. La ilusión de Neo se estaría desvaneciendo ahora mismo, y el dinero desaparecería sin dejar rastro. El viaje resultó ser casi tan tedioso como la caminata. Esta vez, porque Román no tenía nada en qué ocuparse más que sus pensamientos. En todos los sentidos, simplemente estaba disfrutando del viaje. Deseaba poder hablar con Neo, compadecerse, colaborar. Siempre disfrutaba de sus conversaciones, aunque fueran un tanto unilaterales. Ozpin, en cambio, parecía tan contento con largos silencios como con dar conferencias detalladas e improvisadas sobre algún tema esotérico. Román deseaba poder dormir durante ambos, pero mientras Ozpin permaneciera despierto, él también lo haría. Román se preguntó vagamente cuánto faltaba para el siguiente pueblo.
Ozpin se quedó en silencio a mitad de la frase, algo relacionado con la resistencia del caparazón de un acechador mortal. ¿No me estás escuchando? ¿HM? Preguntó Román, solo para molestarlo. Ozpin miró por encima del hombro. ¿Y usted, señora? ¿Neo? ¿La he perdido también? Ella negó con la cabeza. Parecía interesada en lo que decía. ¿De qué lado estaba, en fin? Bueno, me alegra saber que solo he aburrido a la mitad de mi público. Toda esta información podría ser útil, ¿sabe? Pero si lo prefiere, con gusto le contaré otra historia para pasar el rato. ¿Seguro que terminarás antes de que lleguemos a Haven? Preguntó Román con toda inocencia. Me volvería loco si no supiera cómo termina. Ozpin resopló indignado. Nunca había sido objeto de tanto descaro por parte de ninguno de mis anteriores anfitriones. Sintió a Neo temblar de risa y la miró traicionado por encima del hombro. Bueno. Mi memoria muscular será una de las primeras cosas que heredes, Torchwick. Y cuando domines la equitación, podrás elegir el tema de conversación. De niño, Román sabía manejar caballos, pero no se había acercado a uno en 20 años. Lo único de lo que estaba seguro ahora sobre sus habilidades como jinete era de que acabaría en el suelo. Así que se mordió la lengua y dejó que Ozpin se sumiera en un silencio que probablemente él habría llamado pensativo, pero que Román habría descrito como caviloso. Podía sentir que las implicaciones de su vínculo lo consumían casi tanto como a él, aunque, por lo que Román podía ver, Oz salía ganando. Al parecer, su identidad siempre se mantuvo dominante, incluso si se veía influenciada por cada nuevo anfitrión, mientras que Román acabaría convirtiéndose en una faceta más del prisma de sus vidas pasadas. Si no en esta vida, seguro que en la siguiente. Parecía una muerte lenta, fragmentada a lo largo de años y vidas. Ozpin decía que apenas lo notaría. Habían tenido un momento a solas antes de irse esa mañana, mientras Neo hacía un último repaso de la granja para asegurarse de que Román no se hubiera perdido nada bueno. Podrías haberme matado anoche y ahorrarnos a ambos la molestia de prolongarlo, había dicho Román. Esto no es la muerte, Torchwick, respondió Ozpin con solemnidad. Es la inmortalidad. Ahora, el silencio le pesaba profundamente, y Román deseó que el director hubiera seguido dando la charla, a pesar de su distracción. Prefería aburrirse mortalmente que dejarse reflexionar sobre su propia crisis existencial. Tenía la sensación de que sus preocupaciones y las de Ozpin solo se amplificaban mutuamente, como un círculo vicioso de inquietud general que se arremolinaba en su mente. Lo que lo hizo aún más desconcertante cuando un cuervo voló y se posó en la rama de un árbol delante de ellos, y Ozpin tiró con fuerza de las riendas, haciendo que el caballo se detuviera de golpe. «¡Crow!», gritó. Pero el pájaro simplemente graznó y volvió a alzar el vuelo, desapareciendo entre los árboles. ¿Por qué tengo la sensación de que eso me pasa tan a menudo? Ozpin suspiró y animó al caballo a seguir adelante. Lo peor fue que Román sintió su decepción casi como si fuera suya. Era patético. No es la primera vez, admitió Ozpin. Todos los cuervos se parecen. Pero que Crow no te oiga decir eso. Se cree muy guapo con plumas. Deberías ponerle un anillo. Disculpe. Ya sabes, esos que les ponen a los pájaros en las patas para seguirlos. Uf. No te estaba sugiriendo que te casaras con él. Oh, Ozpin se aclaró la garganta. Sí, bueno. Dudo que lo tolerara. Una reacción interesante, sin embargo. Entonces, tú y él estaban. Eso no es asunto tuyo, espetó Ozpin, sobresaltando a Neo. Pensé que tus asuntos eran mis asuntos. Ozpin respiró hondo y exhaló lentamente. Quise decir que ya es cosa del pasado. Ese hombre está muerto. Una bandada entera de cuervos pasó volando sobre sus cabezas, graznando y cacareando, y Ozpin los siguió con la mirada. A través de los árboles ralos que se alzaban, apenas pudo distinguir lo que al principio parecía una nube oscura, pero en realidad eran cientos de cuervos más, dando vueltas en el aire humeante, hizo chasquear las riendas y el caballo salió al galope hacia el presagio amenazador. Salieron de la línea de árboles y bajaron por una pendiente herbosa hacia un pequeño pueblo. O lo que solía ser un pueblo. La mayoría de las casas estaban quemadas, el humo aún salía de los escombros. Todo lo que quedaba en pie fue saqueado. Las pertenencias estaban esparcidas por todas partes. Ropa y muebles en el camino, ropa de cama colgando de las ventanas rotas, platos y vasos rotos esparcidos por el suelo. Mientras cabalgaban por la calle principal, vieron cada vez más señales del caos reciente, pero ni una sola persona viva. Había cadáveres, sin embargo. Un festín para los cuervos. Parece que el lugar fue asaltado por bandidos.
Tienen la sutileza de un colmillo de jabalí en una tienda de chatarra. Parece que los supervivientes ya han evacuado, observó Ozpin. Aún así, deberíamos. El llanto de un niño resonó entre el parloteo de los cuervos, y Ozpin corrió a buscarlo. Una hilera de casas más allá, un niño pequeño que no tendría más de 3 años estaba sentado en el suelo al final del camino, contemplando a 3 enormes acechadores de la muerte que se acercaban desde la línea de árboles. Ah, dijo Ozpin, desmontando y enganchando el caballo al poste de la cerca más cercano. Neo saltó a su lado, siguiéndolo. Primera lección. Hizo girar el bastón de Román. Salva al niño. Mata al Grim. Y de repente, Román tuvo el control.